a un decreto que finalmente anuncia la decisión histórica de el cupo laboral trans en el Estado, que será del 1%, y por eso estamos comunicadas con Pao. Pao es una activista por los derechos de las personas travestis, trans, LGBT, IQ+, especialista en educación sexual integral del Joaquín. Vamos a estar hablando de eso también hoy seguramente, así que le damos la bienvenida hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás, Pao? Hola. ¿Cómo Abrazo. va? ¿Cómo va? Muy bien, muy feliz. Contanos primero qué sentiste y después qué pensás de esta decisión. Bueno, ayer a última hora de la noche, ya cerca de la hora de publicación del boletín oficial, empezó a circular la copia del decreto y bueno, la primera pregunta fue, ¿será verdad o es un fake? Así que estuvimos un ratito ahí tratando de confirmar porque realmente el decreto parecía bueno, tenía firma electrónica, todas las cosas que nos dicen que hay que revisar cuando vemos una noticia así. Y al ratito efectivamente nos llegó la confirmación. El decreto se había redactado el día anterior y bueno, habían esperado hasta ayer a la noche que hubieran las últimas firmas para anunciarlo. Así que la verdad que llegamos a la medianoche ansiosamente esperando que se cargara el último boletín. Y bueno, ahí estábamos con la alegría y el festejo por las redes. Algunas opiniones siempre un poco más a los extremos, diciendo, bueno, no sabemos, queremos ver cómo va a ser esto, pero la verdad que en principio estamos muy alegres porque trabajamos mucho para que esta ley salga. Es un trabajo colectivo de muchos años, con el antecedente hermoso de la aprobación del cupo trans en la provincia de Buenos Aires, que logró Diana Zacayán en el 2015, que nunca se reglamentó hasta el último día del gobierno de Vidal. Y bueno, llevábamos unos cuantos meses de trabajo con gente que está en los distintos despachos de comisión, donde fueron 14 proyectos de ley presentados para cupo trans o inclusión laboral, tenían distintos nombres. Así que estábamos haciendo mucho trabajo, tratando de generar diálogo y consenso entre las distintas organizaciones y tratar de encontrar una buena síntesis de los distintos proyectos. Y nos agarró un poco de sorpresa este decreto ayer, ¿no? Imagino. Que el gobierno nos ganó de mano. Claro. Te iba a hacer una pregunta de la que ya sabía la respuesta, me parece, que era cuál era la primera persona en la que habías pensado cuando te enteraste. Entiendo que si no era la primera, era la segunda, seguramente apareció ahí el recuerdo de Diana. Me gustaría recuperar algo de la historia de la pelea de Diana por este cupo laboral. Digo, el tesón, la insistencia, la terquedad de Diana con este tema. Sí, la tuvo que pelear muchísimo. La provincia de Buenos Aires es un territorio bastante conservador en este aspecto y bueno, hizo mucho trabajo de lobby, de organización, tensiones también entre distintas organizaciones de la diversidad, porque cada organización, por supuesto, tiene su propia perspectiva de lo que es una ley ideal para el acceso al trabajo, pero Diana la peleó mucho y no llegó a ver la ley implementada porque la asesinaron antes. Entonces, me parece que esta ley nacional que ella había impulsado junto con la ley provincial es un homenaje a su memoria y también a su organización, porque su hermano, también trans, estuvo trabajando mucho y fue quien presentó con la diputada Mónica Macha el proyecto que más se parece a este decreto. Así que también mis felicitaciones a él y a su organización por el trabajo, por el trabajo que él continuó después del crimen de su hermana. Y bueno, obviamente a todas las organizaciones y activistas independientes
le pusieron el cuerpo para que esto para que haya un consenso a nivel político de que esta ley tenía que salir. Me parece que el hecho de que haya salido por decreto nos ahorra un montón de incertidumbres. Teníamos miedo a que en las discusiones parlamentarias se perdieran algunos puntos esenciales que consideramos que el proyecto tenía que tener, como el hecho de que el requisito de idoneidad para el cargo sea flexible, que permita la capacitación, sobre todo personas trans travestis que no han accedido a la educación formal o han tenido solamente los primeros niveles de educación formal, que es lo que más genera la exclusión laboral. Sí, que además, entonces, por otra parte, es la enorme mayoría, ¿no? Digamos esto. Es un porcentaje importante, es un porcentaje importante de un sector muy particular, que es el sector travesti. Claro. Que tienen los índices de desocupación más altos y menores niveles educativos por la violencia del sistema. Claro. Pau, ¿cómo estás? Fernando aquí, felicitaciones por este logro colectivo. Estamos charlando con Pau Rafeta, Pau Lin, depende de dónde la conozcas y cómo la conozcas. Yo refiero a que vayan a la retaguardiapapel.blogspot.com, donde están las versiones digitales de la revista, y vayan al número 6, el que tenía la tapa de Un año sin Santiago. Van a encontrar una hermosa charla entre Rosaura Barleta y Pau Rafeta, cuyo título es Haz tu propio género. Una de las notas más bonitas de la Retaguardia Papel. Pau, gracias, Fer. Ayúdanos justamente a lo que estabas haciendo recién, a bajar un poco a tierra a qué significa la aplicación, digamos, de este decreto en la vida cotidiana de un montón de personas, porque creo que incluso hay mucha gente que piensa que esto es solo aplicable a las travestis, ¿no? Y es ¿cuántas personas calculan ustedes que van a poder acceder o que podrían acceder al trabajo? Y si el 1% alcanza a contener la necesidad. Bueno, es una pregunta complicada. En principio, por lo que he visto ayer pasar, pero no tengo un número más preciso, se comentaba que alcanzaría a unas 4.000 personas este cupo, de un universo que la misma fuente estimaban alrededor de 30.000 personas trans en el país. La realidad es que no todas las personas trans estamos desempleadas y no todas las personas trans hemos sido excluidas del sistema educativo, Claro. Con lo cual no es que las 30.000 personas están esperando un puesto a través de este cupo, pero va a ayudar muchísimo, especialmente a aquel sector que fue tempranamente excluido de la educación, que fue expulsado del hogar. También hay muchos varones trans que han tenido todas las exclusiones que el mundo de las mujeres garantiza para la precarización laboral de las mujeres, con el agravante de que en algún momento hicieron su transición y ya como varones trans sumaron algunas herramientas nuevas en la desgracia de la vida, que tiene que ver con la transfobia, el bisexismo, la exclusión del sistema de salud, etcétera. Entonces, no es que solamente son mujeres trans y travestis quienes necesitan este cupo, y fue uno de los debates que se dio en los últimos meses, porque había algunos proyectos de ley que pretendían excluir totalmente a los varones trans de los beneficios de esta ley, varones trans y personas no binarias. Entonces, nos alegra mucho que el decreto haya salido con una cláusula que impide la discriminación por género dentro del colectivo. Claro. Bien. Y con respecto a lo que me preguntabas, si alcanza, vamos a ver, probablemente no alcance. Probablemente va a haber más personas intentando ingresar al Estado, que los puestos que efectivamente se abran, y hay algunos proyectos que proponen incentivos fiscales y de distintos tipos para que el sector privado también comience una contratación prioritaria de personas trans.
Una cosa que me gustaría mencionar, si me dan el tiempo, por supuesto, es que esta mañana con el café, mientras me sacaba la resaca al festejo de anoche, leía con mucho coraje, me mandé de cabeza y se voy a leer los comentarios de las noticias en los diarios. Sí. Los comentarios, La Nación, los comentarios, para las noticias de o los los comentarios. Oh. los comentarios a las noticias. No, eso no se hace, no se hace. Sí, pero hay que hacerlo, ¿viste? Voy a La Nación, nada, 0 comentarios. Mira, Voy a Clarín, 0 comentarios. Ya empezaba a respirar de nuevo, ¿no? claro. Llego a página 12 y me encuentro con que hicieron todos los dinosaurios de abajo de las piedras con preocupaciones tales como ¿por qué hacer una discriminación? Ay, sí, ¿sabés que lo leí? ¿Querés que te diga que lo leí? Hay Sí, que leerlo. terrible. Porque me parece que hay que contestar a esto. ¿Por qué Sí. hace falta hacer una discriminación, discriminar positivamente Ujú. a un grupo para darle un beneficio? Bueno, porque estos grupos han sido excluidos sistemáticamente a través de políticas estatales también. Ujú. Hasta no hace muchos años, y creo que todavía quedan edictos policiales que penalizan el travestismo. Ajá. Vestir ropas del sexo opuesto estuvo prohibido hasta hace no mucho tiempo. El acceso a un documento, que fue la Ley de Identidad de Género en el 2012, fue una garantía para toda la población trans que quisiera acceder a ese beneficio, estaba prohibido cambiar de sexo en los documentos. Era un proceso que se tenía que judicializar, que tenía que pasar por la justicia, donde un juez podía decir, esto es una aberración y no dar permiso. Entonces no había reconocimiento de la personalidad jurídica. Ujú. Sin ese reconocimiento, todo lo demás que viene atrás se complica muchísimo. Entrar a estudiar, entrar a trabajar, acceder a un contrato de alquiler, etcétera. Digo, todos los derechos que se abren a partir de tener un documento con tu identidad estaban cerrados. Entonces, claro. eso generó una exclusión estructural. Ni hablar de los 3.500 años de sanciones religiosas a ese colectivo que se penaban con la muerte Ujú. y que se siguen penando con la muerte. Los Claro. travesticidios y transfemicidios siguen Ujú. sucediendo. Sí, claro. Entonces, ¿por qué hacer esta discriminación positiva? Bueno, justamente porque arrastramos 1.500 años de violencia y exclusión. Bueno, pero Cuando un día las sí. personas trans estén ocupando todos los puestos en el Estado, donde tengamos legisladoras y legisladores trans, donde tengamos ministras y ministros trans, donde tengamos directoras de escuela y directores de escuela trans, directores de hospitales trans, por supuesto este cupo no va a ser necesario. Ujú. Serán necesarios otros cupos. Claro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el cupo de discapacidad. Ujú. Hay un cupo del 5%, creo, 3% del empleo público para personas con discapacidad y no se termina de cumplir, no termina de haber la inclusión laboral para el colectivo de la discapacidad, etcétera. Ni hablar si tenés discapacidad y además sos trans, ¿no? Ujú. La Sí, claro. interseccionalidad complica más todas Ajá. estas situaciones. Entonces, por esas razones es necesario un cupo. Por eso se hace esta discriminación positiva, para empezar a igualar las condiciones de base, Ujú. ¿no? Algunos avances hubo muy importantes, como normativa para prohibir la discriminación dentro del sistema educativo. Claro. Entonces, una vez que tenemos cierta garantía de que las escuelas se van a hacer responsables de que las personas trans terminen su escolaridad satisfactoriamente, ingresen a la universidad y se reciban, bueno, ahí va a empezar a dejar de ser necesario. Ahí estaremos Hoy, pensando condición, en otros cupos seguramente, Pau. Ahí estaremos pensando en otros cupos, porque todavía hay muchos colectivos que están totalmente excluidos y segregados. Perfecto. Entonces, Hecha la respuesta a los dinosaurios, te mandamos un fuertísimo abrazo, pensando en seguirla en cualquier momento, ¿no? Para ver cómo va esto. perfecto, cuando quieran. Ahora vamos a monitorear la implementación. Por supuesto. Y pelear para que esos puestos lleguen desde la Asamblea por la Salud Integral Trans Travesti. Pensamos que estos cupos, más que generar conflicto dentro de la comunidad, a ver quiénes van a poder acceder,
entendemos que tienen que acceder prioritariamente quienes más lo necesiten, aquellas personas que han sufrido mayor exclusión, que están en situación de calle, en situación de prostitución, sin vivienda, sin hogar y sin ninguna posibilidad de acceso al trabajo. Esperamos que sean prioritarios, pero que alcance realmente a un porcentaje importante de nuestro colectivo. Dale, te abrazamos virtualmente hasta que vuelvan los abrazos, Pau. Abrazos, abrazos. Abrazos.